Crisis social y memorias en lucha, Guerra Civil en Costa Rica, 1940-1948, es el libro de la editorial Universidad de Costa Rica de David Díaz Arias. Y con él vamos a conversar sobre este nuevo libro. Y David, mucho se ha escrito en Costa Rica sobre esos llamados 8 años, del 40 al 48, que llega, digámoslo de alguna manera, a su culminación cuando se produce la guerra civil. Pero pese a tanta literatura sobre el tema, usted viene con este libro ahora y empieza a desmitificar una serie de hechos, una serie de afirmaciones que se hacen. Porque, bien lo sabemos, generalmente siempre las guerras o el final de las guerras la escriben quienes las ganan. Pienso que usted hace un esfuerzo un poco para ponerse en el límite, en el fiel de esa balanza y empezar a hacer un análisis sobre el periodo de los 8 años, 1940-1948. Sí, debe haber una montaña de trabajo sobre esa década, sobre esos 8 años, comenzando por el de Alberto Cañas, que publicó en 1955, pero tenía redactado en 53, o sea, 5 años después de la Guerra Civil. Que casualmente se llama Los 8 años. Los 8 años, sí, que es la manera que utilizaron quienes ganaron la Guerra Civil para referirse de manera, de mala manera a ese periodo, porque lo veían por encima de los hombros como un periodo de inmoralidad, de desgaste, de crisis de Costa Rica. Mientras que ellos presentaban la idea de que ellos habían traído el progreso, la paz y la democracia al país. Hay muchísimo escrito allí en el libro, creo que hay un intento profundo de entrar en todas las versiones, las de los ganadores, las de los perdedores. Hay un particular énfasis en los testimonios y las memorias de los perdedores porque a pesar de la distancia en años, creo que es la versión que quedó siempre en off, en la explicación oficial de la Guerra Civil del 48. Y luego hay un intento por poner a dialogar textos académicos, folletos, testimonios, incluso literatura, ponerla a dialogar en un nivel en el que el lector pueda enfrentar todas las versiones y a partir de todas esas versiones explorar la versión que yo les doy. Hay muchos temas importantes. Yo escogería 2 que me parece que me llamaron, por lo menos en lo personal, la atención. 2 temas que además, o 2 hechos de la Guerra Civil del 48 que para mí son fundamentales, que es lo del Pacto de Chomogo y lo de la reunión en la Embajada de México, que es donde se llega al acuerdo para ponerle fin a la guerra. Yo creo que usted empieza ahí a sumar una serie de elementos que traen a la realidad costarricense lo que realmente sucedió. Sí, hay un intento, digamos, por explorar lo que yo llamo las memorias traumáticas o trágicas de la Guerra Civil, los eventos que no son relatados, pero que están allí, ¿verdad? Las violencias, los abusos de autoridad, las masacres, porque realmente hubo de ese tipo de cosas, violaciones, vejámenes, etcétera, por ponerlos allí en papel y tinta para que la gente los vea y sepa que esa Costa Rica también es nuestra Costa Rica, ¿verdad? Y luego, con respecto a lo que usted señalaba, hay una nebulosa sobre qué puso fin a la Guerra Civil y por qué el gobierno de Teodoro Picado negoció el final de la Guerra Civil, estando como se encontraba, digamos, de que los alzados habían tomado Cartago, y hacia el 15 de abril habían tomado la ciudad de Limón. El gobierno controlaba todo lo demás del país, controlaba a San José y había alzados alrededor de 3.000 trabajadores del Partido Comunista que pretendían defender San José. Se habían tomado el aeropuerto de La Sabana, estaban tapadas las entradas a San José. Había una tropa de Carlos Luis Fallas que intentaba enfrentar a las tropas de Figueres en Cartago. ¿Por qué en esas condiciones el gobierno de Picado pone fin
a ese conflicto bélico de la manera en que lo pone, que es aceptando su derrota, dejando el país en manos de Figueres y la Junta. Entonces exploran nuevos documentos, especialmente el diario del embajador estadounidense Nathaniel Davis, para tratar de ver qué es lo que él vio e interpretó en el momento mismo en que ocurrían las cosas, ¿verdad? Se había insistido en el pasado, especialmente los comunistas, de que había una tropa de Marines estadounidenses ubicada en Panamá que se le ordenó trasladarse a Costa Rica porque el gobierno de Costa Rica estaba tomado por los comunistas. Eso no es cierto, no hay documentación en el Departamento de Estado sobre algo así. Y entonces más bien se pone énfasis en otra versión, que es la que tiene Teodoro Picado. Realmente él publicó un libro, se llama El Pacto de la Embajada de México, en Managua, unos meses después de la Guerra Civil. Y él más bien pone en perspectiva regional la Guerra Civil. Y efectivamente la toma de Limón se entiende en esa perspectiva regional, porque lo que seguía, si seguía la guerra, era la entrada de militares caribeños que apoyaban a Figueres. Ya había militares caribeños, especialmente Miguel Ángel Ramírez, ¿verdad?, las tropas de Figueres, que estaban apoyando a Figueres por medio del Pacto del Caribe. De la Legión Caribe. Y que eso sí ponía en riesgo, digamos, que la guerra civil se extendiera por meses, y además ponía todavía más en riesgo la geopolítica, porque nuevos actores, por ejemplo Trujillo en República Dominicana, entraban en el escenario de la guerra. Ya estaba Somoza, ¿verdad?, en el escenario de la guerra civil costarricense, pero podían meter a Trujillo también en ese escenario. Y además ya se había producido otro hecho de la invasión del ejército de Nicaragua a nuestra zona en Ciudad Quesada. Y una serie de temas de la mayor importancia se incluyen en este libro de David Díaz Arias, Crisis Social y Memorias en Lucha. Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948. Y recuerde, si usted quiere estar al día con las publicaciones de Editorial Universidad